Muchísimas gracias por su tiempo, licenciado. Permítame presentarme. Mi nombre es Luis José Linares y este día yo le voy a exponer el trabajo sobre las diferentes sociedades y los registros contables que éstas realizan para comenzar con sus operaciones. Cabe resaltar que cada una de estas será en base a los capitales que cada uno de los socios aportes y tendrá que ir variando mediante cada uno de los tipos de las mismas, ya que podría ser como la de nombre colectivo, la de capital variable, así como la de responsabilidad limitada. En este momento voy a comenzar con la de sociedad en nombre colectivo. Para realizar este registro, se comienza registrando las aportaciones de los socios con un cargo y el desglose de la aportación de cada uno de ellos contra el capital social abonado. Significa que en la primera partida se realizará un cargo y un abono tanto de las primeras aportaciones, así como también abonando contra el capital social. Realizará este registro de modo que se pueda quedar, como lo dice la palabra, registrado este capital social, ya que será cada uno de los aportes iniciales que aportará, valga la redundancia de nuevo, los socios de esta sociedad que se nos ha generado, como se menciona en el ejemplo. Luego de haber tenido ya ese registro contable, se pasa a la siguiente partida, en la cual cada uno de los socios se va a tener que crear la cuenta contra banco, ya que vamos a tener que pasar el capital a una cuenta bancaria para poder tener chequera, poder realizar grandes transacciones, ya que no se puede utilizar el efectivo como tal por problemas de investigación y por seguridad de los mismos inversionistas de nuestra entidad. Bien, ahora aquí cerrando este registro, se cargará la cuenta de bancos y se abonará contra la cuenta de aportaciones de los socios, la cual se tendrá que ir bien especificada cada uno de los aportes que realicen los socios desde el capital inicial, ya que esta tendrá que variar en base a las acciones que cada uno de estos pueda tener en base a su porcentaje para la entidad. Como puede apreciar, licenciado, aquí se realizaron los primeros registros, donde se especifica cada uno de los nombres, tanto de los socios como la aportación que estos realizaron para nuestra entidad, inyectándole el capital social. Aquí también se pueden apreciar, licenciado, las otras dos partidas que se realizaron, tanto para el pago de los emolumentos, que en el caso del ejercicio práctico fueron no pagos de alimentos, fueron pagos de transporte para ellos. Y aquí se realizó para un solo gasto de ellos que fueron $20,000 en sí. Y también luego el cambio del capital hacia los bancos, ya que se tiene que hacer la transacción por lo mismo que yo le acabo de explicarle. Ahora paso a explicarle al licenciado la sociedad en comandita simple, la cual consta siempre con dos tipos de socios, la cual puede ser el comanditario y el comanditado. En este caso, para el registro que nosotros vamos a realizar, se registran las aportaciones de cada uno de los socios comanditarios contra la cuenta de capital comanditado. Y luego de eso pasamos, una vez a que los socios realizan su aportación, se carga a bancos y se abona con la cuenta de las aportaciones de los socios. Bien. Como se puede apreciar ahí, licenciado, aquí se realizaron los registros de forma manuscrita, como usted lo solicitó también, donde se realiza cada una de las partidas, donde primero se inscribe tanto el capital del aporte de los socios comanditarios y comanditados, para luego de eso solamente tener que pasar la cuenta a los bancos por las mismas obligaciones y requerimientos que tengan que ser para las sociedades, así como realizar transacciones grandes, tener una chequera y una cuenta bancaria que nos permita muchos beneficios, así también como crecer, ya que lo que se busca con todas las entidades es lo mismo, más en este país con las leyes que tenemos. Ahora procedo, licenciado, a explicarle la tercera sociedad, la cual es la de la responsabilidad limitada. En esta sociedad nosotros tendremos que realizar 4 asientos contables donde nosotros tendremos que registrar todos los aportes del capital social. Para el primero, se tendrá que registrar todas las aportaciones de los socios contra la cuenta de capital social. Luego, para el siguiente registro, que es el segundo, nosotros tendremos que realizar todas las aportaciones complementarias contra una cuenta de orden. Para el tercer registro, nosotros tendremos que mover todas las aportaciones cargándolas contra la cuenta de bancos. Y ya para el cuarto registro, nosotros simple y sencillamente tendremos que cancelar la cuenta de orden que generamos en la segunda partida con las aportaciones suplementarias. Bien. Ahora, licenciado, le mostraré los procesos manuscritos donde se puede ver todas las partidas contables realizadas, desde tanto como la que ya le mencioné de las aportaciones para los socios, así como para las aportaciones suplementarias, así como también el cambio de la posición de las cuentas para la cuenta bancos, que solamente es de cargar y abonar ahí las cuentas ya de las aportaciones contra las de bancos para generar el saldo, ¿verdad? Así como también cancelar la cuenta que ya habíamos generado antes, que es la cuenta de orden nada más para las cuentas suplementarias, licenciado. Y con eso ya tendríamos todo con la sociedad de responsabilidad limitada.
Ahora le voy a exponer, licenciado, un poco sobre la cuarta sociedad, la cual es la de las cooperativas. En esta tendremos que realizar 3 registros contables. El primero siendo la emisión de certificados contra una cuenta de orden. Luego, para el segundo registro, tendremos que realizar las aportaciones de la cuenta cooperativista contra el capital social, utilizando otra cuenta de orden. Y para el tercer registro, nosotros tendremos que realizar el registro de la aportación de la cuenta cooperativista contra la de los bancos, por los mismos motivos que ya le venía explicando el licenciado, de las diferentes sociedades también, ya que para todas las mismas aplica. De modo de que en estas podamos tener un orden para el inicio de todas las operaciones de la misma sociedad. Cabe resaltar que esta es la primera sociedad en la cual se tienen que emitir los certificados para cada una de las acciones, dependiendo cuánto sea el aporte de cada uno de los accionistas, así como también el valor de estas mismas que puedan llegar a tener, ya que puede ser muy variado, ya que en el primer ejemplo de la sociedad habrán accionistas que inviertan un total de 800,000, pero tienden a suscribir solo $650,000 de las acciones, ya que no hay una obligación exacta de tener que inscribirlas todas al mismo tiempo, ya que algunas se podrían emitir en un momento y luego exhibirlas en otro momento, por decirlo de esa forma, de esa índole. Como puede apreciar, licenciado, aquí están registrados todos los registros contables del ejercicio práctico que se nos dejó también ahí en el documento. Cabe resaltar de que a pesar de ser solamente 3 registros lo que se realizan, el segundo registro se divide en 2, ya que primero se realiza una exhibición de los socios, así como también se tiene que hacer una emisión del certificado de aportación, por lo mismo que ya le había explicado, licenciado, que se tiene que emitir certificados por estas aportaciones que realicen los socios, pero específicamente para estas entidades. Y con eso ya dejamos solvente lo que es la cuarta sociedad, que fue de las cooperativas. Ahora continuamos, licenciado, con la quinta sociedad, la cual esta vez será la de acciones ordinarias. Para esta voy a tratar de tomar un poco más de tiempo, porque es bastante extensa, la verdad, y tengo que tratar de ser bien específico con cada uno de los asientos contables que se realizaron, licenciado, pero espero que todo quede muy claro. Para comenzar, en el ejemplo se nos menciona que tenemos diferentes tipos de capital que se utilizarán para esta sociedad, ya que tenemos tanto el emitido, el suscrito, el exhibido en efectivo y uno exhibido en terreno, así como también decretaron la primera exhibición con un diferente saldo, ¿verdad? Que se nos menciona ahí que es de $35,000. Más allá de eso, los otros datos varían entre 900,000 hasta $120,000 divididos en 2 años, ¿verdad? Los registros se explican de la siguiente forma, ya que se tiene que registrar la emisión de acciones utilizando cuentas de orden. Más allá de esto significa que no se va a tratar de ser tan específico con esto, ya que están abarcando mucho en una sola cuenta, por eso se tratará de utilizar la de orden. Luego, para el segundo registro se nos menciona que se registran las aportaciones de los socios contra la cuenta de capital social. Además de eso, que se utilizan cuentas de orden para el registro de las acciones emitidas y acciones en circulación. ¿Cuál es la diferencia con esto? Casi siempre nosotros que para cualquier tipo de sociedad, licenciado, como se las mencioné en las 4 anteriores, casi siempre nosotros vamos a tener que, al momento de generar las primeras acciones, esas se van a tener que convertir a capital social, ya que con las mismas que las empresas van a tener que funcionar, ya sea en este caso las de acciones ordinarias, aunque también podría ir variando dependiendo de las otras entidades también, como ya se lo vine mencionando. Continuando con los diferentes registros que se van a realizar para estas acciones de la sociedad, ¿verdad? Vamos por el tercer registro. Ahora se van a tener que realizar los registros de las aportaciones en dinero o en especie con su específica cuenta de orden en caso de ser una de especie. ¿Cuál es la diferencia de la aportación ya sea en especie o en efectivo? Ya que muchas veces no se tiene capital total en el momento para poder invertirlo, y ya que la empresa es bastante grande y se requiere de fuertes aportes para comenzar y generar bastantes ingresos desde el inicio, se buscan muchas veces diferentes otros aportes que ya sean especies. Y podría, no sé, dar pequeños ejemplos. Hay gente que decide aportar mejor un terreno, dicen prefiero aportar una casa, prefiero aportar con materiales, ya sea mano de obra, entre otros diferentes aportes que se pueden realizar. En este caso se nos está mencionando que se tiene que registrar en el tercer registro, como valga la redundancia, los aportes realizados ya sea en especie o en aportaciones de dinero. Y ya para ir finalizando con los registros de este comienzo de operaciones de la sociedad de acciones ordinarias, se tienen que finalmente utilizar las cuentas de exhibiciones decretadas contra la cuenta de accionistas. ¿A qué se refiere con esto? De que habrán diferentes
aportaciones que sí se van a estar exhibiendo, como lo dice la misma palabra. Ya lo voy a explicar un poco más con los ejemplos que se dejó para el desarrollo licenciado, pero más allá de eso, una de las grandes funciones que tiene esto es que a veces hay necesidad de demostrar las acciones que nosotros estamos teniendo como entidad, como se nos obliga en la ley y se nos menciona, ¿verdad? En las leyes, perdón, las diferentes leyes que se tengan, se nos menciona, licenciado, que tenemos muchas veces que dar un pequeño aporte de todo el capital que nosotros vamos a invertir. Ya sea, si vamos a empezar una empresa con unos $100,000, si mal no recuerdo el dato exacto, por lo menos un 20% del capital se tiene que inscribir y presentar. En este caso, se va a exhibir por el tipo de sociedad con el que se está trabajando, lo cual es acciones ordinarias. Como puede apreciar, licenciado, aquí se realizaron los primeros dos registros, en los cuales se comienza con la emisión de las acciones y luego de eso pasar las acciones contra capital social, de modo que estas acciones se puedan convertir en un efectivo utilizable para nuestra entidad y no solo tenerlo como un dinero volante que esté flotando sin utilidades, ya que este registro siempre se tiene que realizar de esta forma para que quede, como lo dice la palabra, un registro contable, que quede como la información, la evidencia de que nosotros sacamos este capital de un lugar verídico y que se pueda ser de utilidad para la entidad. Más allá de eso, también se prosigue con todas las siguientes partidas, como se lo estoy enseñando aquí, donde también tenemos que pasar por la emisión de acciones y las acciones emitidas, porque luego de eso es la división de la partida 2, ya que la partida 2A, la cual contaban ambas con los 300,000 que se hablaron al inicio también, licenciado. Luego de eso, para la partida 3, como puede ver, licenciado, ahí se está pasando todo a la cuenta de bancos, ya que es necesario también tener una parte del efectivo en la zona bancaria para las grandes transacciones que se vayan a realizar, por el tamaño del capital que estamos utilizando, entre otras situaciones y beneficios que se nos puede dar con un banco. Luego de eso también las aportaciones en especie que yo le mencioné, que es con la del terreno, ya que no siempre todos los accionistas van a poder invertirlo con el capital en el momento, así que en este momento nos tocó usar una de especie, así que el terreno en este caso tiene un valor de $120,000, que será un gran aporte para el capital social al momento de conjuntarlo con todas las demás acciones que se están recibiendo para la empresa. Estoy cansando, perdón. Esta partida 4 también se divide con la partida 4A, ya que es de acciones en tesorería, ya que este tiene un depósito en la garantía por un depósito de las acciones, ¿verdad? Que siempre se tiene que estar realizando, como se nos explicó, como se nos está explicando en el momento aquí, de modo que estas puedan servirnos muchísimo, como lo dice la propia palabra, una garantía. Y finalmente contamos ya con la partida de la exhibición de los accionistas. De todas las acciones decretadas ya se van a poder estar exhibiendo para que por si se realiza alguna auditoría, para demostrar contra los bancos, por alguna investigación fiscal, lo que sea necesario, pero para eso sirve la exhibición de nuestras acciones que tenemos como sociedad. Más allá de eso también podemos contar aquí con toda la práctica desarrollada al orden también y con toda la información adecuada, con la emisión de todo lo que ya mencionamos, tanto por las aportaciones ya sea en especie, la exhibición decretada de las acciones, así como el registro de las mismas para el intercambio con el capital social. No obstante, no podemos olvidar la parte importantísima y que voy mencionando en cada una de las sociedades que ya voy mencionando, que es la parte con los bancos, ya que con esto se tiene que hacer el cambio por lo mismo, de que son unas cantidades bastante grandes. No es como decir, oh, unos $1,000 nada más los pondré aquí. Es por la misma seguridad de tanto nuestros inversionistas y por alguna investigación, ya que es necesario siempre demostrar que es legal todo lo que se está realizando con nuestras entidades. Ahora continuamos, licenciado, con la sexta sociedad, la cual es la de las acciones preferentes. Hay una casualidad con esta, más bien curiosidad para mí porque lo estoy conociendo. Resulta que aquí también van organizando por años cada uno de los asientos. Por ejemplo, en el primer asiento vamos a tener que ver registros desde el año 2015 hasta el año 2017, pasando por el orden que se realice. Pero más allá de eso, voy a explicar ahora cómo se realizan los registros. Se nos menciona que se utilizan cuentas de orden para el registro de los dividendos preferentes para los años que establecen en la redacción como asiento de apertura. Es decir que cada uno de los dividendos, en base a cada uno de los años, se va a ir haciendo diferentes aperturas, como se nos mencionó, ya que se tendrán que hacer diferentes registros, ya que se puede decir que cada año se van a ir aumentando, se pueden ir disminuyendo, se pueden ir agregando, saliendo socios, entre otras situaciones que se pueden dar. Para el segundo registro se tienen que
valga la redundancia, registrar los dividendos preferentes vencidos utilizando las cuentas de orden. Estas cuentas de orden son las mayores siempre, no son las que tienen que estar especificando entre cada uno de las subcuentas que puede llegar a tener nuestro catálogo de cuentas. Con todo y esto, puedo mencionar de que se pueden llegar a vencer diferentes dividendos por lo mismo de que la situación que ya acabo de explicar. Se pueden salir socios, puede variar en base a los años y es por lo mismo que esta partida trata de englobar varios años y varios inicios y registros que se puedan ir dando. Como se puede ver, licenciado, aquí en los registros copiados, se nos abarca ahí los diferentes registros que se realizaron en el año 2015 y año 2016, donde se dan los registros de los dividendos que yo le había mencionado, ya que muchas veces se tiene que aperturar la cuenta o esta tiende a estar cambiando o tener otras diferentes variables. Más allá de eso, en este caso del ejemplo, en el año 2015 y 2016 fueron los mismos datos, que fueron $3,000 exactos. Y luego de eso se pasa al siguiente, el año 2017, donde esta vez se nos menciona la utilidad que se nos ha generado en el mismo, que fue de $5,000. Para cerrar lo del pequeño ejemplo, aquí tenemos también los otros dos asientos contables, donde están los otros dividendos por pagar y lo que yo le había mencionado antes para la segunda partida, que son los dividendos preferentes vencidos, los cuales se tienen que cancelar con la otra cuenta que sería de dividendos preferentes, de modo que, como ya se mencionó, están vencidos, entonces tienen que cancelarse. Y prosiguiendo, también aquí se puede encontrar todo el desarrollo del ejercicio que usted nos había mencionado, solo que la única diferencia es que en el anterior, en el ejemplo, nosotros teníamos una pérdida, ahora se tiene una utilidad pura y así como también son menos años, es un año menos, pero con lo mismo de que se tiene que desarrollar buscando mostrar la utilidad y cancelar los dividendos que se nos hayan generado, o sea, los que ya están vencidos. Finalizando ya con la última de las sociedades, licenciado, le voy a hablar ahora de la de acciones de trabajo. Para este tipo de sociedad nosotros vamos a tener que realizar 3 registros contables. Pero antes de eso tenemos que entender también que esta sociedad se caracteriza por la capacidad de vender diferentes tipos de acciones, o por decirlo así, regalarlas a diferentes tipos de personas sin importar su jurisdicción, ya sea puede ser un obrero, un empleado, un jefe, una persona corriente, alguien jurídico, entre otras personas. En el caso del ejemplo que se nos mencionó, se regalaron a los empleados unas 200 acciones y unas 100 a los obreros. Esto se puede realizar en este tipo de sociedades. Ahora, para los registros contables se comienza con el registro con un cargo de las acciones de trabajo contra la emisión de acciones, de modo que nosotros podamos tener en ese registro tanto las acciones que se emitieron como la emisión de las acciones que fueron. Es decir, que si yo vendí 200 acciones por cierta cantidad de dinero, tiene que ir cargada, mientras que la emisión en sí tiene que ir abonada. Para el segundo registro nosotros vamos a registrar con un cargo la cuenta de emisión de acciones contra la cuenta de acciones de trabajo en circulación. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra cuenta de emisión de las acciones, todo lo que ya emitimos, se va a cargar para que la que esté abonada sea la que ya están las acciones en circulación. Y finalmente, se carga la utilidad del ejercicio contra la cuenta de dividendos por pagar de acciones. Más allá de eso, ahora voy a continuar con algunos de los ejemplos escritos que he desarrollado, licenciado. Muy bien, vamos. Como se puede ver aquí, licenciado, esta es la parte de la práctica, donde se nos mencionó que tanto, primero las acciones de trabajo por el valor que se tenía, y así como también la cantidad que fueron, entre 300 a 250 entre obreros, así como también empleados, tuvieron un total de 650 acciones en su valor. Y para la segunda serían las acciones de trabajo en circulación, que fue lo que expliqué previamente. Y se cierra con la utilidad de las acciones del ejercicio, así como los dividendos por pagar por cada una de estas acciones, licenciado. Espero que haya quedado claro. Le quiero dar las gracias por su atención, licenciado. Discúlpeme si me trabé en algún momento, estuve un poco nervioso, pero espero haberme dado a entender. Muchísimas gracias, Lick, y bendiciones.